Sin embargo, en el caso de esta propuesta, se plantea algo diametralmente distinto, donde se propone que las necesidades humanas fundamentales es una cantidad finita, reducida, y que lo que existe en gran cantidad son los satisfactores, que son las formas en las cuales se satisfacen esas necesidades. La clasificación propuesta en este enfoque tiene un nivel que está referido a lo existencial, definiendo las necesidades que tienen que ver con el ser, con el tener, con el hacer y con el estar. Y desde el punto de vista axiológico, se identifican 9 necesidades que corresponden a la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. Para entender la diferencia entre las necesidades y los satisfactores, vamos a ver algunos ejemplos. La alimentación y el abrigo, a veces planteada como necesidades, en este enfoque corresponden a satisfactores de la necesidad de subsistencia. Ambos satisfactores, la alimentación y el abrigo, apuntan a satisfacer la necesidad de subsistencia. Otro ejemplo, tenemos satisfactores como la educación, la investigación, la estimulación precoz de los niños, el estudio, la meditación. Todos son satisfactores que apuntan a la necesidad de entendimiento. Por otro lado, podemos tener un satisfactor que contribuye a más de una necesidad. El ejemplo que dábamos al inicio era uno de esos casos donde la madre que alimenta a su bebé, que da pecho a su bebé, contribuye con la necesidad de subsistencia, pero además con la de protección, afecto e identidad. Y solamente para mostrar el otro ejemplo que lo vimos en la diapositiva anterior, tenemos varios satisfactores que contribuyen a una misma necesidad, que en este caso se muestra como ejemplo el sistema de salud, sistema previsional, subsidio, sistema judicial, que están contribuyendo a la necesidad de protección. Vista esta diferencia entre necesidad y satisfactores, vamos a ver los dos postulados más que tiene este enfoque. El primero es que las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables, tal como los vimos cuando vimos la distinción entre necesidades y satisfactores. Y las necesidades en este caso son 9 y clasificables en 4 grupos desde el punto de vista existencial o en 9 necesidades fundamentales desde el punto de vista axiológico. Y el segundo postulado es que las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas, en todos los periodos históricos, y lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios que se utilizan para satisfacer esa necesidad. Es decir, lo que cambia son los satisfactores. Visto esto, tenemos esta matriz donde se hace una clasificación de las necesidades y dando algunos ejemplos, considerando las dos clasificaciones, la existencial y la axiológica. Y tenemos que en la columna del ser se registran atributos personales o colectivos que se expresan como sustantivos. En la columna del tener se registran instituciones, normas, mecanismos, herramientas, leyes u otras que pueden ser expresados en una o más palabras. En la columna del hacer se registran acciones, personales o colectivas, y pueden ser expresadas como verbos. Y en la última columna del estar se registran espacios y ambientes. Lo que vamos a ver ahora es que los satisfactores también no siempre responden a resolver la necesidad a la cual apuntan, sino que tienen otros efectos. Vamos a ver un primer grupo que son aquellos denominados violadores o destructores,
donde el supuesto satisfactor que apunta a una necesidad determinada genera efectos sobre otras necesidades, generalmente efectos negativos, imposibilitándola o afectándola. En el caso del primer ejemplo tenemos acá que el armamentismo, que supuestamente apunta a la protección, tiene efectos sobre la subsistencia, el afecto, la participación, la libertad, las que imposibilita. Lo mismo pasa con el exilio y con los otros satisfactores que se muestran en ejemplo en esta tabla. Otro grupo son los denominados pseudo-satisfactores, que son satisfactores que, si bien apuntan a una necesidad, realmente no la están resolviendo. Caso típico, el segundo, la sobreexplotación de recursos naturales, un satisfactor que apunta a resolver la necesidad de subsistencia, finalmente la va a afectar, dado que va a llegar al colapso o el agotamiento de esos recursos naturales. Otro grupo de satisfactores son los inhibidores, que son aquellos satisfactores que, apuntando a una necesidad, generan efectos inhibitorios sobre otras necesidades. Por ejemplo, el paternalismo, que apunta a resolver la necesidad de protección, inhibe las necesidades de entendimiento, participación, libertad e identidad. Lo mismo con los otros ejemplos de satisfactores que se muestran en el cuadro. Hay otro grupo que son los satisfactores singulares, que normalmente están asociados a programas de gobierno o iniciativas de instituciones como ONG u otras similares, donde apuntan a resolver una necesidad específica. Tenemos los programas de suministro de alimentos que apuntan a la necesidad de subsistencia. Programas de asistenciales de vivienda, lo mismo, apuntan a la necesidad de subsistencia. Son satisfactores que apuntan solo a una necesidad, satisfactores singulares. Y tenemos un último grupo que son aquellos satisfactores que generan un efecto sobre más necesidades que la principal a la cual apuntan en forma directa. El ejemplo que dimos al inicio de la lactancia materna, que apunta a la necesidad de subsistencia, también contribuye o estimula las necesidades de protección, afecto, identidad. La educación popular, que apunta a la necesidad de entendimiento, también contribuye con la necesidad de protección, participación, creación, identidad y libertad, y así con los otros ejemplos que se muestran en el cuadro.